Buenas tardes a todos y muchas gracias a Loreto Mutua y en particular a Ana González Palacios, que es directora legal del grupo Loreto Mutua, que bueno, estamos colaborando con ellos, nos han patrocinado algún evento y les hemos pedido que nos ofrezcan esta pequeña formación financiera que nos va a venir a todos muy bien. Y nada, espero que sea de vuestro interés. Muchas gracias, Ana, y aprovecharlo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo quiero pediros perdón un poco por el retraso de este último minuto. Ya sabéis bueno, que a veces las cosas técnicas se atascan un poquito. Disculpadme porque no conseguimos poner la pantalla grande. Espero que se vea la presentación lo suficiente. Me veréis que miro para un lado y para otro. Tengo dos pantallas y estoy un poco así despistada. Pero bueno, yo quiero agradecer al colegio la invitación. Nosotros desde Loreto Mutua nos gusta hacer un poco de formación financiera y bueno, espero que sea interesante el tema. El tema de las pensiones es un poco árido siempre, pero está de actualidad, claramente. Es un asunto que preocupa a todo el mundo. Y estamos acostumbrados a ver muchos datos sueltos, muchos datos inconexos de la situación actual, etcétera, pero está bien ponerlo todo en contexto y bueno, pues ver un poco, tener un poco una visión más global de todo lo que se va publicando y de todo lo que se va informando en los distintos medios. Yo os voy a hacer una presentación sobre la situación actual del sistema de pensiones y después concretaremos en algunos de los productos que existen para complementar el sistema público de pensiones. Cuando se habla de pensiones, en el mundillo de las pensiones, hablamos de tres pilares. El pilar 1, que es es el sistema público de pensiones, es la seguridad social. Un pilar 2, que es un sistema de empleo, que es complementario, y un pilar 3, que es el sistema individual, que es el pilar que cada uno elige libremente y que bueno, son los que ofrecen normalmente los bancos y algunas otras entidades. Todos estos tres pilares conforman lo que es el sistema de pensiones en España. Cuando nos comparamos con otros países, tenemos que tener clara una distinción que es la de sistemas continentales y sistemas anglosajones. Yo no me voy a profundizar en esto, pero sí que os daré dos pinceladas. Los sistemas continentales son sistemas profesionales, son sistemas contributivos que tienen una cobertura bastante amplia en las pensiones y bueno, que provienen de la época, bueno, de finales del siglo XIX, con Bismarck fue el primero que tuvo la idea y bueno, luego se ha ido extendiendo por Europa con mayor o menor acierto y no de manera igual en todos los países. Este es el sistema que tenemos nosotros, como digo, profesional y contributivo. Y después están los sistemas anglosajones. Nosotros no nos podemos comparar con Inglaterra, con Australia, porque son sistemas que de base son puramente asistenciales, es decir, son universales para todo el mundo, pero con unas coberturas muy básicas, con unas tasas de cobertura realmente muy bajas. Para entendernos, son sistemas los anglosajones que no dejan a nadie tirado, pero con los que tampoco se puede vivir en la parte pública. Luego lo que pasa que estos países tienen muy desarrollada la parte complementaria, que es un poco el punto que a nosotros nos falta. En España tenemos un sistema público de pensiones, la seguridad social, que se basa en varios principios. Es un sistema de reparto. Cuando nació este sistema en los años 70, antes había otras fórmulas para pagar las pensiones, pero la seguridad social como tal nace finales de los 60, principios de los 70, se van integrando todos los colectivos, todas las mutualidades laborales, etcétera, y nace con un principio de reparto.
porque estamos en una sociedad en los años 60, 70 del desarrollismo y en una sociedad plena expansión, con una natalidad muy alta, con unos niveles laborales, niveles quiero decir de tasa de empleo, no de calidad del empleo, muy altos, etcétera. Entonces, bueno, es un sistema pues muy bueno para un país como era España en ese momento, ¿no? No tiene ninguna parte de capitalización individual, es un sistema puro de reparto. Se rige por el principio de proporcionalidad contributiva. Esto significa, entre comillas, que la pensión que reciba el trabajador debería, no es proporcional a los salarios por los que ha cotizado durante su vida laboral. Esto se ha ido desvirtuando con el tiempo. Al final, bueno, pues hay unas bases de cotización que están topadas, pero que no son bajas, y unos porcentajes de cotización que son, como leemos en los periódicos todos los días, cada vez más altas, y sin embargo las pensiones no suben en la misma proporción. Con lo cual, bueno, pues es otro principio que se ha quedado, digamos, un poco obsoleto. Se rige por el principio de universalidad, es decir, en principio, todo aquel que no haya podido contribuir lo suficiente tiene derecho a un mínimo. Hoy día conocemos, bueno, pues ahí las pensiones no contributivas, están el salario mínimo vital y unas cuantas coberturas más que hacen que al final en nuestro sistema nadie se quede tampoco tirado. Por lo menos un mínimo siempre hay. La gestión es puramente pública, no entran entidades privadas en la gestión del sistema público de pensiones, y se rige también por el principio de suficiencia de las prestaciones. En teoría, las prestaciones deben ser suficientes y estar adaptadas al nivel de vida de cada momento. Esto también se va un poco desvirtuando en los últimos años. Este sistema público es un sistema público robusto, es un sistema público muy potente, muy bueno. Tenemos, aquí sí que estamos en la Champions, tenemos un sistema realmente muy bueno. ¿Qué pasa? Pasa que se está enfrentando a unos cuantos problemas que realmente no se sabe muy bien, yo creo, cómo afrontar. El sistema, como digo, es robusto, es un buen sistema, pero hoy día la esperanza de vida, esto es una frase que les gusta mucho a los actuarios de seguros, ¿no? Cada niño que nace un día vive 4 horas más que los nacidos el día anterior. Esto supone que en una generación, depende del tramo que consideres una generación, pero bueno, puede ser entre 8 y 10 años más, ¿no?, de esperanza de vida. Como veis, el Instituto Nacional de Estadística, que es de donde he sacado este gráfico, parte de 1900, fijaros la esperanza de vida. Para los hombres era de un 34, de 34 años, y para las mujeres de 36. Nos vamos a los años 50 y casi se duplica. Nos vamos al año 2005 y estamos en 77 años para los hombres y 84 para las mujeres. Y en 2025 tenemos 86 para las mujeres y 81 años para los hombres. Esto, bueno, pues es una noticia fantástica. Esto se debe a la calidad de vida, al sistema de salud, etcétera, y es una noticia que, como no, a todos nos alegra, pero a todos menos al sistema de pensiones, porque esto significa que son muchos más años de pago de prestación. La tasa de natalidad, además, se ha ido reduciendo con los años. Fijaros, en 2023 por cada 1000 habitantes hubo 6,6 nacimientos, es decir, no llegamos ni a 10 niños por cada 1000 habitantes, es poquísimo. Y hace 20 años la tasa era 4 puntos más. Entonces, bueno, pues claramente tenemos un problema con la demografía. Tenemos además, yo no quiero ser negativa, pero son datos objetivos, tenemos además un envejecimiento de la población, como digo, la esperanza de vida cada vez más larga, y el tramo de edad que es mayor de 64 años, 65 años, ya supera el 20% de la
población, mientras que la población menor es de un 12, un 15%, con menor de 15 años, quiero decir, con lo cual estamos claramente ya en inversión de la campana de Gauss, la pirámide, ¿no?, de envejecimiento. Y ya veis que se prevé que en el año 2050, que está ahí a la vuelta de la esquina, bueno, faltan 25 años, eso no es nada, ya se habrá dado completamente la vuelta, ¿no? Además, todos los que nacimos en el baby boom, yo me incluyo, nos estamos empezando a jubilar. Y claro, esto supone un incremento enorme de población jubilada con respecto a los que están trabajando, con respecto a la población activa. Con lo cual, el sostenimiento de las pensiones es complicado con estos datos de población. Yo no me voy a meter en cuáles serían las soluciones de esto, ¿no? Pero claramente es necesario algún tipo de política, algún tipo de incentivación de la natalidad y, por supuesto, del empleo, ¿no? Mirad, el empleo actualmente en España, estos son datos del segundo trimestre de este año, tenemos una ocupación de 22 millones de personas, 268.700. De estos ocupados, solo un 39% tiene contratos indefinidos. Y el 76% de los ocupados está ocupado en el sector servicios, que como sabemos es un sector, bueno, pues con bajos niveles salariales y con escasa estabilidad en el empleo, con lo cual se producen constantemente en las carreras profesionales lagunas de cotización y periodos en los cuales pues, bueno, pues, no se trabaja o se está cobrando la prestación por desempleo que cotiza por el mínimo o bueno, hay unas situaciones muy irregulares en el empleo. El que solamente menos de un 40% tengan contratos indefinidos afecta enormemente a las cotizaciones de la seguridad social. Y por otro lado, los salarios en España, como se habla todos los días, pues no son los más altos de Europa tampoco. Estamos en un salario medio estimado de 24.000 euros y el mediano está por debajo de 21.000 euros. Con lo cual, pues con esto poca cotización se puede pagar al sistema público, ¿no?, de pensiones. Sin embargo, como os decía, el sistema de pensiones español se encuentra en la Champions, o sea, estamos en la Champions en cuanto a tasa de sustitución. La tasa de sustitución es lo que te va a quedar cuando te jubiles con respecto a tu último salario percibido en tu vida laboral, ¿no? Bueno, este gráfico es muy significativo, los datos son de 2023 porque el último informe del Instituto Nacional de Estadística es de 2024 y los datos de cierre son 2023, pero bueno, ahora no estamos en un 80,4, en 2025 estamos en el 80, pero bueno, más o menos nos sirve. Fijaros las tasas de sustitución, parece que los países que más problemas tienen, económicos quiero decir, son los que mayor tasa de sustitución tienen. Quizá esto sea porque tienen una cuenta de pensiones, una factura de pensiones elevadísima, a la que tienen que hacer frente mediante trasvases de dinero del Estado porque la cotización no es suficiente, ¿no? Entonces, vemos que, sin embargo, la media de la Unión Europea prevista para 2027 es del 54,8% en tasa de sustitución y la media actual de la OCDE está en 42,3%. Este año creo que está en 45%, me parece recordar. Pero bueno, por ahí, por ahí. Claro, nosotros es que duplicamos. Entonces, bueno, pues algo habrá que hacer con esto, ¿no? Ya veis que en el último informe de la OCDE, este sí es de diciembre del año pasado, se preveía que en el año 2060 la tasa de sustitución española podría estar en el 50-51%, lo cual es realmente preocupante. Es que
cualquier medida que se tome es tan impopular, cualquier medida en relación con las cotizaciones, con la edad de jubilación, etcétera, es tan impopular que al final lo único posible es ir bajando la tasa de sustitución, porque ningún gobierno se atreve al final a hacer unas reformas tan extraordinarias y tan agresivas como para solventar o mantener la tasa de sustitución actual, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado en Francia, que han querido subir 2 años la edad de jubilación y han tenido que dar marcha atrás, ¿no? En España sí que es verdad que se hizo una reforma importante en el año 2013, 2011-2013, según la cual se fueron aumentando los años o sea, se aumentaron 2 años la edad de jubilación de los 65 a los 67 progresivamente y se daba comienzo, o sea, se sumaban una serie de meses al año hasta el año 2027, ¿no? A partir del año 2027 ya la edad de jubilación ordinaria serán 67 años, no 65 como lo ha sido hasta hace unos años, ¿no? Ahora está en periodo de aumento cada año. Bueno, pues vemos cómo está el panorama de tasas de sustitución. Hay países como Dinamarca, como Holanda, que tienen un sistema muy potente de pensiones privadas obligatorias, que es un tema que en España no se puede aplicar de forma obligatoria, es decir, el Estado no puede obligar a las empresas ni a los ciudadanos a que tengan sistemas de pensiones complementarios obligatorios. Constitucionalmente esto no es posible. Sin embargo, bueno, pues en estos países lo es y verdaderamente tienen unos sistemas complementarios muy desarrollados, muy extendidos bueno, y muy potentes. Ya se ve, en Dinamarca tienen hasta un 73% sumando de tasa de sustitución, en Holanda un 74%, y bueno, pues en Reino Unido, bueno, hagan lo que hagan, siguen, porque es que el público, fijaros, el público como es, un 22% completamente asistencial. Bueno, pues todos estos problemas, sumado al enorme gasto en pensiones, os he sacado el gráfico del Ministerio de Hacienda. Fijaros cómo en el año 96 eran 40.000 millones de euros de pensiones, de gasto en pensiones, y actualmente en 2023, que es la fecha de cierre, como os decía, fijaros, está supera los 180.000, está casi en 200.000, ¿no? millones. Bueno, en los últimos 10 años el gasto en pensiones ha crecido más de un 50%. En el año 2011 la Seguridad Social entró en déficit por primera vez en su historia. Hemos oído hablar muchísimo de que se tuvo que tirar de la hucha de las pensiones, que esa hucha de las pensiones, que era como una especie de hucha que estaba prevista para situaciones de necesidad pues muy límites, digamos, bueno, pues ya se empezó a usar para otras cosas. Y se ha quedado, la verdad, se ha quedado diezmada y no ha recuperado la hucha de las pensiones. El gasto en pensiones tiene poca pinta de ir a bajar si no se toman medidas absolutamente drásticas. El gasto, ya veis, es de un 13% del PIB este año y el problema es que nuestro compromiso de déficit con la Unión Europea es de un 3%. Las pensiones ya van superando esto, ¿no? Y cualquier añadido que se hace para pagar pensiones se hace con cargo a presupuestos. No los hay, pero bueno, con cargo a deuda pública, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema realmente es muy acuciante y ya en alguna ocasión, hace unos años, ya hubo que pedir préstamos, ya veis que se tuvieron que congelar pensiones también un año, en fin. Con la situación actual, como digo, la sostenibilidad del sistema público está bastante en entredicho. Fijaros, este gráfico me gusta mucho porque es muy gráfico. Y bueno, pues se ve que en el año 2020 había
el año 2020 un poquito más, hoy día hay 2,2 personas en edad de trabajar por cada jubilado, y en el año 2050 es que no llegamos a 2 personas. Si vosotros sacáis una nómina, los que estéis trabajando, y veis la cotización mensual a la seguridad social en proporción con la pensión mínima, que creo que son 1.000, no quiero decir tonterías, son 1.072, me parece que es. Bueno, pues claramente es insuficiente la cotización que se hace de cara a sostener las pensiones de los que actualmente están cobrando la pensión, porque un sistema de reparto precisamente se caracteriza porque los que están trabajando son los que pagan las pensiones, no las suyas futuras, sino las de los que hoy día están jubilados. Por lo tanto, bueno, pues ya casi hoy es insostenible. Bueno, como os decía, bueno, pues al final este sistema es complicado su mantenimiento. Aquí os doy algún otro dato. La edad media de acceso a la jubilación, 65,2 años. Bueno, si es hombre, vivirá 20 años más a partir de la edad de jubilación si se jubila este año, y 24 años más si es una mujer. Con lo cual, bueno, pues todo esto son pensiones que hay que pagar. Ya casi se va equiparando el tiempo de pensión con las carreras laborales prácticamente, porque entre lagunas, irregularidad de trabajo, etcétera, pues bueno, casi que 24 años cobrando de esperanza de vida actuarial, pues es mucho, ¿no? El baby boom, ya os he comentado lo que ocurre con el baby boom. Somos un 26% de la población activa que se empieza a jubilar ya, con pensiones muy altas. Los salarios van subiendo, lógicamente el salario mínimo ha subido muchísimo en los últimos años, pero las cotizaciones sociales también han subido y hay menos trabajadores activos con salarios que, aún subiendo, siguen siendo muy bajos con respecto a los que cobramos o cobraban las generaciones anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un problema con los salarios. Y por último, el sistema se ha ampliado enormemente. Es decir, hoy día, si no tienes 15 años de cotización, tienes derecho a una pensión contributiva. Es decir, si nunca has cotizado o si no llegas a los 15 años, tienes derecho a una pensión no contributiva. Entonces, claro, esto lleva, que es estupendo, pero esto lleva a que al final no dé para todo. Las prestaciones mínimas también han subido enormemente, lo cual es muy justo. Han subido también las de viudedad casi un 14% en los últimos 5 años. Pero claro, se va tirando, se va estirando el sistema y no va entrando dinero más allá de lo que vaya metiendo el gobierno en deuda pública, ¿no? Se han aprobado algunas medidas, bueno, pues muy polémicas, como la de la brecha de género. Para las mujeres con hijos, pues hay un plus de pensión, y todo esto se revaloriza todos los años conforme al IPC y se consolida. Con lo cual, pues la cifra empieza a ser astronómica e inasumible para las arcas de la seguridad social, ¿no? Bueno, todas estas medidas de ampliación del sistema de la seguridad social han hecho que descienda la tasa de sustitución en España. Ya veis, un 10% por lo menos en los últimos años, ¿no? Es decir, que hace años estábamos en el 90%. En cuanto a los cálculos de la pensión, es muy difícil bueno, es muy difícil de precisar porque, ay, perdonad, se me ha ido la diapo.
es muy difícil de precisar porque, bueno, son unos cálculos un poco complejos, pero bueno, yo he querido resumir un poco porque se entienda, porque claro, decimos mucho la frase esta de, bueno, total, para lo que me va a quedar y para lo que me va a quedar, lo que estoy cotizando, bueno, y nadie sabe muy bien qué conlleva la cantidad que cotizas, qué porcentaje tendrás de pensión y qué significa de jubilarte antes o después, ¿no? Eh, el salario es el punto de partida para determinar la base reguladora y actualmente este año todavía el cálculo se hace diferente, pero en 2027, que es la referencia que he cogido, porque está ahí ya, y, bueno, y quien se jubile supongo que será posterior a esas fechas de los que estáis escuchando, no lo sé. En 2027 se cogerán las 324 mejores bases de los últimos 348 bases, sin contar las de pagas extras, y se dividirá entre 365,67. No me digáis de dónde salen estos números, porque no lo sé, pero vamos, son datos de la Seguridad Social. Con ellas y del INE también. Con ellas se calculará la base de la pensión sobre la que se aplica el porcentaje de la pensión que se calcula en función de los años que hayas cotizado. Con 15 años de cotización tienes derecho a un 50% de la base reguladora. A partir de ahí, por cada año se suma un porcentaje, que es como un 2,5, un poquito más, por ciento, y para tener el derecho al 100%, aquí me falta un 7, en 2027 tendrás que haber cotizado 38,5 años. Te podrás jubilar con 65 si has cotizado más de esos años a esa edad de 65 años, ¿no? Pero la edad de jubilación, la ordinaria, será de 67 años. Por lo tanto, bueno, pues es una fórmula de cálculo un poco complicada y lo que sería recomendable o lo que sería óptimo sería que tus cotizaciones empezaran a formar una pequeña bolsa en capitalización individual, de manera que, aunque una parte fuera de reparto, otra parte fuera ya de capitalización individual, de manera que se fuera convirtiendo el sistema a que cada uno tenga su hucha y de verdad las prestaciones tengan una relación directa con la base reguladora, con los años cotizados y con la edad de jubilación, porque actualmente, como decía al principio, está todo un poco distorsionado. Nadie se atreve a poner en marcha este tipo de cambio, que sería absolutamente necesario. Este cambio conlleva que la generación actual tendría que hacer un doble esfuerzo, porque además de pagar las pensiones de los que están cobrando ahora, tendrían que empezar a hacer una hucha para sí mismos, con lo cual el esfuerzo sería superior y, bueno, es una medida que siempre se baraja, pero que al final ningún gobierno es capaz de iniciar y se van haciendo pequeñas reformas, pequeños parches. Bueno, pues ahí vamos, renqueando con las pensiones que, como os digo, terminarán siendo mucho más bajas. Bueno, esto está clarísimo que una persona con 65 años actualmente es una persona muy joven. De hecho, ya se está hablando de volver a retrasar la edad de jubilación. Realmente no hay ningún estudio concreto, ni, bueno, sí hay estudios concretos, pero desde el punto de vista de iniciar un proceso legislativo no hay una iniciativa concreta en este sentido, pero bueno, ya han salido informes, el último creo que fue el de BBVA, diciendo que con 71 años habría que jubilarse. Es verdad que lo llevaba al año 2060 también, pero bueno, en algún momento habrá que retrasar esa edad de jubilación también, ¿no? Las personas jubiladas ahora son muy jóvenes y además, bueno, tienen una vida mucho más activa, ya no están jugando a la petanca, ya no están metidos en casa, ya quieren llevar otro tipo de vida, quieren viajar, quieren dedicar tiempo y dinero a sus aficiones, tienen muchos años de cuidado personal y de salud, porque bueno, pues, al final la esperanza de vida también hace
que sean necesarios muchos cuidados al final de la vida. Las actividades de ocio hoy día, a poco bien que te encuentres, ya nadie renuncia a un gimnasio o a un restaurante o hacerse un pequeño fin de semana fuera de su domicilio. Y bueno, y también va aumentando mucho la asistencia, que es muy sorprendente. Estaba mirando algún dato y la asistencia a universidades a distancia, a cursos de formación bueno, de organismos, de universidades para mayores, etcétera, ha aumentado muchísimo. Con lo cual, haciendo un cálculo así un poco informal, digamos, bueno, se van más de 6.000 euros al año bueno, en actividades de lo que antes llamábamos la tercera edad, que ahora ya es un término totalmente en desuso. Con lo cual, alguna fórmula hay que buscar para complementar este sistema que ya tenemos un poquito obsoleto y que, como digo, es muy robusto. Todos vamos a tener pensiones hasta dentro de muchos años, pero serán cada vez más bajas y, por tanto, hay que iniciar el ahorro cuanto antes mejor. Yo siempre que me preguntan qué recomiendas para complementar el ahorro, yo siempre digo elegir cualquier producto, desde luego de los destinados a ahorro para jubilación, pero sobre todo hacerlo cuando se empieza a trabajar. Yo no sé las edades de los que estáis conectados, pero sí que es verdad que si empiezas a trabajar con 25 años, pues no te planteas absolutamente nada de la jubilación, lo que quieres es tener una nómina un poco mayor, si es posible, y que no se te vaya el dinero en planes de pensiones, pero es verdad que cada 25 o 30 euros que metes al mes supone al final de una carrera profesional muchísimo dinero en la prestación complementaria, ¿no? En España hay un sistema de empleo que tiene unos productos, digamos, bueno, pues muy completos, sobre todo que están pensados única y exclusivamente para complementar pensiones. Por lo tanto, bueno, pues en ellos se prevé todas las situaciones posibles. Los planes de pensiones, los sistemas de pensiones tienen además, son ya de los pocos productos que tienen algún pequeño beneficio fiscal en la aportación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues los hace un poco más atractivos. Yo os voy a hablar en general de todos los productos y después al final, bueno, pues me centraré un poco más en los que nosotros gestionamos, ¿no? Mirad, en el sistema de empleo hay los planes de pensiones conocidos por todo el mundo, planes de pensiones de empleo. En estos, por supuesto, son productos profesionales. Las empresas promueven los planes de pensiones, llegan a acuerdos con sus trabajadores y hacen una cotización a esos planes de pensiones, bueno, pues la que acuerden con los trabajadores. Y luego los trabajadores, a su vez, pueden aportar también a ese plan de pensiones. Por nuestra experiencia, se suele aportar entre un 7 y un 9% del salario de convenio en este tipo de productos, ¿no? Y normalmente suele ser al 50% la empresa, 50% trabajador. Se hace mediante descuento en la nómina del trabajador, la parte del trabajador, y la empresa ingresa su parte y bueno, es un mecanismo muy, muy fácil. Los planes de pensiones de empleo pueden ser promovidos por cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño, y no hay límites mínimos de aportaciones en ningún plan de pensiones, salvo que los establezcan pues por propia voluntad. Pero quiero decir, legalmente no hay un mínimo de aportación. Sí que hay un máximo que luego lo veremos. Hace 3 o 4 años se pusieron en marcha los planes de pensiones simplificados. Los planes de pensiones simplificados son una solución que, la verdad, tiene toda la racionalidad y que se pusieron en marcha y, bueno, parece que no van mal, tampoco han tenido el éxito que se pensaba,
pero bueno, poco a poco se va recogiendo en convenios colectivos sectoriales, pues el más conocido, el de la construcción, es el que lo ha iniciado, pero bueno, hay otros sectores que tienen también planes simplificados sectoriales a los que pueden, bueno, que por convenio colectivo sectorial, ya sea nacional, autonómico o provincial, está previsto que las empresas afectadas por ese, o del sector afectadas por ese convenio, tengan que tener también promovido un plan de pensiones. Y luego están los planes de pensiones simplificados para autónomos, que esta es la innovación total de la nueva regulación de hace 3 años, 4. Los autónomos no podían hacerse planes de pensiones del sistema de empleo y bueno, y se ha conseguido una fórmula en la cual pues, los colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones de autónomos, bueno, hay varias instituciones que pueden promover planes de pensiones simplificados para los autónomos con unas características propias para ellos y con un nivel de aportación también propio para ellos, que luego veremos. Las mutualidades de previsión social complementaria empresariales, las que dan pensiones complementarias en el ámbito de las empresas o de los sectores, son un poco como los planes de pensiones, pero es un producto más de seguro. Tienen algunas componentes de seguro, porque las mutualidades son entidades aseguradoras. Los planes de pensiones no tienen nada que ver con seguros. Pero en cuanto al régimen de aportaciones, al régimen de prestaciones, al régimen fiscal, son plenamente equiparables. Son productos muy consolidados, las mutualidades, son productos muy seguros, porque bueno, tienen una supervisión además mucho más estricta que la de los planes de pensiones en cuanto a sistema de gobierno, políticas internas, etc. Bueno, todos ellos, todos estos que veis en la diapositiva, están supervisados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pero tiene una normativa muchísimo más endurecida las mutualidades de previsión social. Al igual que los planes de previsión social empresarial, que lo que ocurre es que estos están en desuso, es un producto de seguro también, pero que la ley ha marginado tanto que prácticamente no se usan. Hay seguros colectivos para jubilación que también bueno, pues, se benefician de las ventajas fiscales, etcétera, y son muy parecidos también a las mutualidades. Y luego están los seguros de dependencia que solamente cubren el riesgo de dependencia propio, de familiares, etcétera, y que tienen el mismo tratamiento también fiscal que el resto de sistemas de empleo. Y luego está el pilar 3, que es el sistema individual, que es el que cada uno se contrata por su cuenta y riesgo, que lo ofrecen las entidades bancarias, que son planes de pensiones muy limitados en las aportaciones y que, bueno, en contingencias, en cobertura, pues son más o menos como los de empleo, quizá un poquito menos, pero más o menos como los de empleo, en los que es más fácil elegir el nivel de riesgo de las inversiones, bueno, son un poco más flexibles que los planes de pensiones de empleo. Y por último están los planes de previsión asegurados, que son como los planes de pensiones individuales, pero producto de seguro, también con el mismo tratamiento fiscal. Voy a distinguir la parte de aportaciones y la parte de prestaciones. En la parte de aportaciones, los sistemas complementarios están limitados y los límites coinciden, los fiscales y los financieros, son los mismos. Nos han hecho hace 3 años ya aquí esta tabla que veis un poco engorrosa, pero bueno, al final la conclusión es que los trabajadores pueden aportar un poquito más de lo que aporta la empresa si la empresa aporta hasta 1.500 euros, es decir, los trabajadores pueden aportar, si la empresa aporta 1.500, pueden aportar 2.625 y a partir de ahí, es decir, si la empresa aporta al año más de 1.500 euros, que estos son pues 120 y tantos al mes, o el trabajador gana un salario bruto más de 60.000 euros, lo que ponga la empresa es lo que puede poner el trabajador, no puede ponerse más en estos sistemas de empleo. Y siempre con el límite de 8.500 euros. Y
Después el trabajador adicionalmente puede aportar otros 1.500 euros. De manera que en los sistemas de empleo el máximo total son 10.000 euros. Y en los sistemas individuales la aportación máxima total son 1.500 euros. Es un poco farragoso, pero al final es relativamente fácil. Este sistema de límites financieros, los fiscales se quedarán más o menos igual. Los financieros hay una seria demanda y yo creo que terminarán por tener que eliminarse los límites financieros. Tenemos en el sector esperanza de que esto al final se elimine, porque no tiene ningún sentido limitar el ahorro. Otra cosa es la parte fiscal, limitar el ahorro de los trabajadores o de los ciudadanos no tienen absolutamente ninguna justificación de ningún tipo. En las prestaciones, bueno, los límites fiscales, que son los mismos que los financieros, son de deducción en la base imponible del IRPF. Todo esto tributa por IRPF. Es el único impuesto y bueno, y te deduces la base imponible en lo que hayas aportado tanto tú como tu empresa, la suma de los dos. Los sistemas complementarios tienen como prestaciones pues las que veis aquí, la jubilación en todas sus modalidades, ordinaria, anticipada, flexible, la parcial. Luego hay una modalidad exclusiva de los sistemas de pensiones complementarios, que es la de 60 años, siempre que no se tenga derecho ni a la seguridad social ni se esté de alta en la seguridad social, y el expediente de regulación de empleo. Sin edad. Antes estaba limitado a partir de 52 años, me parece. Ahora ya, en cualquier momento, si entras en un expediente de regulación de empleo, tienes derecho a cobrar lo que tengas acumulado en tus sistemas complementarios. La incapacidad en todos sus grados, la permanente en todos sus grados, el fallecimiento tanto del partícipe como de quien haya designado beneficiario. En el caso de fallecimiento, los beneficiarios designados en el plan de pensiones o en la póliza de mutualidad o de seguro, la que sea, tienen prioridad sobre los herederos. Es decir, esto no forma parte de la masa hereditaria, esto no tiene nada que ver con la herencia y la prestación la perciben quien tú hayas dicho. Si se lo quieres dejar a un amigo, el amigo lo cobra y luego tributa por IRPF, no tributa por sucesiones. Únicamente se tiene en cuenta a los herederos cuando no hay beneficiarios designados, pues entonces hay que repartirlo entre quienes sean los herederos legales. Y después se han abierto una serie de ventanas de liquidez a lo largo de los años, algunas se han abierto y otras se han cerrado, pero bueno, actualmente en general en este tipo de productos las liquidaciones excepcionales son la de desempleo. No tienes que estar ni cobrando ninguna prestación ni contributiva ni no contributiva ni de ninguna clase. La enfermedad grave, que bueno, se modula en función del reglamento de los planes de pensiones o del producto de seguro, porque hay total libertad para limitar este tipo de liquidaciones excepcionales. Quiero decir, puede ser para enfermedad grave del propio partícipe o de su cónyuge o de padres o de todos. En fin, esto es bastante flexible. Y luego, este año, a partir de 1 de enero de 2025, se abrió la posibilidad de cobrar por aportaciones que tuvieran más de 10 años de antigüedad. Bueno, esto solamente se aplica a los planes de pensiones del sistema individual y a los de empleo que lo tengan previsto, pero para los de empleo no es obligatorio. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Loreto Mutua no tenemos prevista esta posibilidad de cobro porque nos parece que no depende de ninguna situación laboral y, por tanto, pues no tiene ningún sentido tenerla prevista. Las formas de cobro, pues bueno, en capital puede ser mixto, una parte en capital y puede ser también pues una renta financiera que, bueno, las rentas siempre que sean más de 2 pagos en el año ya se considera renta y bueno, en función de lo que elijas, ¿no? Puede ser por importe o puede ser por años y también pueden ser rentas vitalicias que están en franco desuso. Y bueno, os voy a presentar ya para terminar un poquito a Loreto Mutua, es muy rápido, somos una entidad que tiene más de 50 años, nos constituimos en los años 70, la crearon trabajadores del sector aéreo
principalmente, o no principalmente, solo de la compañía Iberia, luego se ha ido ampliando a otras compañías. Bueno, pues somos totalmente independientes, no pertenecemos a ningún grupo, no tenemos ánimo de lucro, lo que se gana se reparte entre los mutualistas. Estamos entre las primeras entidades de previsión social, ya hemos superado, hoy he visto los 1.350 millones bajo gestión para pensiones, y en los 50 años de vida de la mutualidad se han superado también los 1.600 millones de euros en pagos de prestaciones. Los costes de gestión son muy bajos porque, como no tenemos ánimo de lucro y somos pocos trabajadores, pues los costes de gestión se calculan sobre ese patrimonio de 1.300 millones, y son los gastos de mantenimiento de los trabajadores y de los edificios, inmuebles que podamos tener, ¿no? Y bueno, estamos en los principios de inversión socialmente responsable de la ONU adheridos. Tenemos políticas de inversión socialmente responsable. Hoy día es imposible no tenerlas. Y bueno, tenemos como productos la mutualidad, que es para trabajadores y empresas del sector aéreo. A ella también se pueden adherir los profesionales que tengan autónomos, que tengan otros trabajadores a su cargo. Son autónomos, digamos, puros no, pero los que actúan como empresarios individuales se pueden adherir también a la mutualidad. El plan de pensiones Loreto Óptima, que es un plan del sistema individual, del tercer pilar, con lo cual las aportaciones máximas son 1.500 euros al año, y luego Loreto Empresas, que es un plan de empleo y promoción conjunta al que se van adhiriendo empresas diferentes de cualquier sector y de cualquier tamaño. Bueno, un pequeño gráfico sobre todos nuestros socios, empresas protectoras. No están todas. De ingeniería, pues la verdad, no sé si hay alguna, yo creo que alguna hay, pero no sé si estarán puestas aquí. Están las principales, ¿no? Pero tenemos ya más de 42, no, 42 creo que tenemos empresas asociadas. Bueno, pues nuestras cifras ya os las he dicho. Me faltaba por decir, tenemos más de 30.000 mutualistas ya también. La media de rentabilidad histórica son 4,68, y los gastos de administración son ínfimos en comparación con los planes de pensiones que ofrece cualquier banco o cualquier entidad gestora, ¿no? La cartera, bueno, pues es una cartera equiparable a las de renta fija mixta en la mutualidad, pero también en los planes de pensiones, y esto significa que el 35% de las inversiones vamos, que la renta variable no puede superar el 35% del patrimonio, y siempre en activos bueno, de mercados de la OCDE y de alta capitalización, ¿no? Siempre negociados. Tenemos parte en renta variable directa, parte en fondos UCITS, y después tenemos también lo mismo en renta fija, parte en fondos UCITS. En la mutualidad hay una parte que son inmuebles, un 7% del patrimonio, no es mucho, realmente es muy poco para este tipo de producto. Y en los planes de pensiones no tenemos inversión inmobiliaria. Bueno, las rentabilidades, las de Loreto Mutua, en comparación con los planes de categoría de renta fija mixta, bueno, pues ya las veis, baten todos los años al IPC, y superan de media, bueno, pues las del resto de planes existentes en España. Tenemos unas rentabilidades, la verdad, muy buenas, y este año es increíblemente bueno, está siendo para nuestras rentabilidades y para todos los productos que invierten en activos de renta fija, de renta variable. Bueno, las comisiones, que son importantísimas, que pueden suponer en una carrera profesional de 35 años hasta un 20% de la prestación, si hay una diferencia de un punto. En la mutualidad ya os he explicado. En el plan individual Loreto Óptima es un 0,39, y en el plan de empleo Loreto Empresas un 0,29.
Actualmente las comisiones de los planes de empleo están limitadas legalmente, el max en función de los tipos de inversión, bueno, puede llegar hasta un 1,30 o un 1,50%, ¿no? Bueno, estas son las prestaciones de la mutualidad. Perdón, no voy a repetirme, es la misma diapositiva de antes, pero bueno, solamente con las prestaciones que tiene la mutualidad son prácticamente todas las que hemos visto anteriormente. No damos ya rentas financieras en la mutualidad ni en los planes. Bueno, aquí son algunas características de la mutualidad. Es verdad que al ser un producto de seguro no te lo puedes llevar. Un plan de pensiones te lo puedes llevar si usas baja en la empresa a otro plan de pensiones o lo puedes movilizar. La mutualidad no se puede movilizar. Bueno, las ventanas de liquidez ya las hemos comentado, los beneficiarios también. Simplemente decir que no hay ya tampoco, antes lo había de 6 meses, pero ahora ya no, un plazo para solicitar la prestación, ¿no? Y por tanto, cuando te jubilas, si estás contento con la rentabilidad, si estás contento con la gestión que hemos hecho, pues lo puedes dejar aquí hasta que lo necesites y todo eso va acumulando. En la mutualidad es muy importante el efecto de lo que un poco cursimente se llama la magia del interés compuesto, ¿no? Nosotros tenemos una manera de calcular la rentabilidad que es que lo que se va sacando, las plusvalías de todo el año se van acumulando, a 31 de diciembre se dividen entre el número de mutualistas y con eso calculamos la mutualidad. De manera que una vez que el dinero entra en tu hucha, pues ya forma parte de tu prestación, ya no sale de ahí y vuelve a generar al año siguiente la rentabilidad, ¿no? Esto con los planes de pensiones es más complicado porque los planes de pensiones tienen un valor liquidativo diario, depende mucho más de las fluctuaciones del mercado y por tanto si te jubilas en un mes en el que ha habido una hecatombe en bolsa, ha habido, yo qué sé, los aranceles de Trump, se ha vuelto loco y ha puesto y ha habido grandes caídas en los activos, pues bueno, te puede afectar. En la mutualidad es más difícil porque el cálculo se hace, como digo, con el acumulado del año y además tenemos otra característica que por eso somos un producto de seguro y es que el año que te marchas tienes garantizado, se saque lo que se saque, tienes garantizado el 1% del capital que ya tengas acumulado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco el punto de seguro y el punto solidario también, porque la mutualidad al final no deja de ser propiedad de sus mutualistas. Aquí no hay un capital social, no hay unos propietarios a los que haya que repartir dividendo. Aquí todo se reparte porque no hay ánimo de lucro, se reparte absolutamente todo lo que se gana entre los mutualistas. Bueno, ya hemos hablado de la fiscalidad, de la planificación, todo esto me lo voy a saltar porque voy un pelín justa de tiempo, estoy viendo. Bueno, nosotros cuando una empresa quiere hacerse promotora de la mutualidad o quiere promocionar el plan de pensiones con nosotros, le ayudamos desde a redactar el convenio colectivo hasta lo que sea. Les ayudamos en todo, estamos ahí. Es un proceso súper fácil para las empresas. Perdón, perdón. Muy fácil para las empresas, también lo es para los trabajadores. Al final, ya hoy día todo se hace casi por la página web y bueno, y tenemos un equipo que informa permanentemente. A la hora del cobro también podemos hacer simulaciones de qué es lo que más te compensa o no. Nosotros, al estar especializados en el sector aéreo, conocemos muy bien las situaciones laborales de todas las empresas del sector aéreo, con lo cual, bueno, pues informamos mucho y nos adaptamos muy bien a cualquier situación. Bueno, no voy a insistir en estas cosas porque, bueno, al final el método de cálculo de las prestaciones ya os lo he contado. Estos son advertencias legales. Y por último, deciros que hace 8 años creamos una gestora de fondos de inversión
y de gestión de inversiones, bueno, pues un poco por demanda, ¿no? Al final, por dar el círculo completo, había gente que cobraba la pensión de jubilación y se iba a un banco a contratar un fondo de inversión, ¿no? Bueno, pues nosotros creamos esta gestora y bueno, y hacemos una gestión, tenemos 4 fondos de inversión y hacemos una gestión pues un poco en el mismo, con la misma filosofía de inversión que tienen nuestros productos de pensiones, ¿no? Pues bastante seguridad y, bueno, y diferentes perfiles de riesgo porque aquí sí que nos lo podemos permitir. Y bueno, yo con esto he terminado mi intervención. Creo que me he ido un poquito de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, quiere bueno, consultar cualquier cosa, ahora podemos hacerlo y si no, pues bueno, estoy a vuestra disposición para que contactéis con la mutualidad y bueno, preguntéis por mí o por el equipo de atención y os atienden sin ningún problema. Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o algo y si no, pues terminamos. ¿Nada? Bueno, pues Ana, en el chat ha preguntado José Navarro que cuál es la compatibilidad entre esta mutua y la de AMIC. ¿Perdón? En el chat, sí, en el Sí. icono que tienes arriba al lado del muñequito del 24, Sí. José Navarro pregunta cuál es la compatibilidad entre esta mutua y la de AMIC. AMIC recuérdame qué mutua es la de AMIC, porque es que así por las siglas ahora mismo no lo sé. ¿Qué mutua es la de AMIC? Es una mutualidad, es que no me doy cuenta ahora mismo qué mutua es. AMIC es la mutualidad, la de los abogados, la mutualidad. Ah, la de los abogados. Ah, vale, claro, que vosotros estáis ahí. Bueno, es compatible. A ver, tú puedes tener un plan de pensiones aquí o ser de esta mutualidad y ser de la de abogados. Yo lo soy. Lo que no puedes es aportar en conjunto más de los límites que están previstos. Es decir, puedes aportar a la de abogados, vamos, a la mutualidad, y puedes aportar a Loreto o a un plan de pensiones, pero en conjunto, anualmente, tú no puedes dedicar a sistemas de previsión social complementaria más de 10.000 euros, dependiendo de la situación que tengas, 10.000, 1.500 si estás en individuales, 4.250 si estás en autónomos, más 1.500, en fin, depende, pero sí que son compatibles los productos, no hay ningún problema. Yo tengo la mutualidad y tengo la mutualidad de Loreto también. Y tengo plan de pensiones también, porque poco a poco en el tiempo me he ido abriendo cosas. Son totalmente compatibles. A ver, vale. No, me preguntan si las aportaciones en Loreto Mutua es equivalente al RETA. No, Loreto Mutua es una mutualidad complementaria, no es alternativa. No somos alternativa al RETA, no tenemos nada que ver con la seguridad social ni las aportaciones que aquí se hacen sirven para nada en cuanto al sistema público. No, nada que ver. No, no, en ese sentido es muy diferente a la mutualidad.
creo que no hay ninguna pregunta más. Pues nada, si no tenéis más preguntas, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Aquí estamos en Loreto y bueno, pues lo que queráis. Yo creo que concluimos, ¿no? Perfecto, pues nada, muchas gracias, Ana. Creo que ha sido Gracias. bastante interesante y nada, Bueno, agradecerte la charla. muy bien, pues muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis. Venga, Hasta luego. gracias.